¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Nissan, Ford, Fiat, Chevrolet, Toyota, Dodge, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, en mi experiencia, o un código almacenado P0187 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una señal de voltaje del sensor o circuito de temperatura del combustible que es más baja de lo esperado. Los sensores de temperatura del combustible con los que me he ocupado se han integrado en el sensor de composición del combustible. B se refiere a un área de circuitos en oposición a un circuito o componente particular. El sensor de composición del combustible está diseñado para proporcionar al PCM una composición precisa del combustible y un análisis de la temperatura del combustible, generalmente de tamaño pequeño. El sensor de composición de combustible es un dispositivo computarizado que se encuentra en línea entre el tanque de combustible y el riel de combustible. El sensor de composición del combustible controla el porcentaje de etanol, agua y otros contaminantes en el combustible a medida que pasan las representaciones de voltaje de forma de onda cuadrada se ingresan al PCM de acuerdo con el nivel de contaminación en el combustible. La frecuencia de forma de onda más corta indica un alto porcentaje de contaminación del combustible. La frecuencia de la forma de onda también podría describirse como la publicación vertical del patrón. El porcentaje de etanol presente en el combustible generalmente se clasifica independientemente de otros contaminantes. Los vehículos de combustible flexible pueden funcionar de manera eficiente incluso si los niveles de composición de combustible son tan altos como el 85% de etanol. La temperatura del combustible se calcula como el ancho del pulso o la porción horizontal de la forma de onda. Cuanto más amplia es la señal de ancho de pulso, mayor es la temperatura del combustible que pasa a través del sensor de composición de combustible. La mayoría de los sistemas utilizan un ancho de pulso que varía entre 1 y 5 milisegundos centésimas de segundo, si la temperatura del combustible no está dentro de un rango especificado, o si la temperatura del combustible es mucho más baja que la temperatura ambiente, se almacenará un código P0187 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Algunos vehículos requerirán múltiples ciclos de encendido, con una falla para la iluminación código de gravedad y síntomas, debido a que los vehículos de combustible flexible usan la temperatura del combustible para calcular la estrategia de entrega de combustible. Este código debe tratarse como severo. Los síntomas de un código P0187 pueden incluir posible iluminación puede que no haya síntomas obvios. Otros códigos de composición de combustible pueden estar presentes. Causas. Las posibles causas de este código son en sensor de temperatura del aire de admisión defectuoso, un mal sensor de temperatura ambiente, sensor de temperatura, composición de combustible defectuoso, cableado o conectores abiertos en cortocircuito o dañados, PCM o un error de programación de PCM, procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. En mi opinión, la herramienta más completa para diagnosticar un código P0187 es un escáner de diagnóstico con un DVOM integrado y un osciloscopio. También será útil un termómetro infrarrojo y una fuente de información del vehículo, como All Data DY. Un excelente punto de partida para cualquier diagnóstico es una inspección visual de todos los mazos de cables y conectores relacionados. El cableado y los conectores dañados o quemados deberán repararse o reemplazarse. Una vez que se haya completado, querrá borrar los códigos y volver a probar el sistema. Descubrí por experiencia que incluso el modo de preparación OBD2 puede ayudar cuando se requieren múltiples ciclos de falla para la iluminación. Es simple completar sus reparaciones y borrar los códigos, luego conduzca el vehículo normalmente. Si el PCM entra en modo de preparación, sus reparaciones fueron exitosas. Sin embargo, sabrá que todavía existe un mal funcionamiento
funcionamiento si se restablece el código. El sensor de composición de combustible normalmente se suministra con una señal de referencia de 5 voltios y una tierra, un sensor de resistencia variable. El sensor de composición de combustible completa el circuito y proporciona al PCM una señal de voltaje de temperatura de combustible fluctuante. A continuación, probaría el voltaje de referencia y la conexión a tierra en el conector del sensor de temperatura del combustible utilizando el DVOM. Si el voltaje de referencia no está presente en el conector del sensor de temperatura del combustible, usaría el DVOM para probar los circuitos correspondientes en el conector PCM. Si no se descubre voltaje de referencia en el conector PCM, sé que un PCM defectuoso o un error de programación PCM pueden estar en la raíz de mi mal funcionamiento. Usando el osciloscopio, observe los datos en vivo en patrones de forma de onda conectando los cables de prueba a tierra y los circuitos de señal. Si la referencia y la tierra están presentes en el conector del sensor de temperatura del combustible, compare la temperatura real del combustible, obtenida usando el termómetro infrarrojo con la temperatura reflejada por los patrones de forma de onda en el osciloscopio. Si la temperatura del combustible, reflejada por el sensor de temperatura del combustible, no coincide con la del termómetro, sospecharía que el sensor de temperatura del combustible está defectuoso. Notas de diagnóstico adicionales. Nota: desconecte todos los controladores relacionados antes de probar la resistencia del circuito con el DVOM. Use el DVOM para probar la resistencia del sensor de temperatura del combustible de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.